El tema de las profecías. Sin lugar a dudas no podemos negar que para muchos o para todos este tema resulta muy interesante. Es ver cómo Dios a través de su Espíritu Santo comunica un mensaje del cielo que proviene directamente de Él, de su voluntad, de los planes, de las cosas que Él va a hacer a una persona, y esta persona comunica este plan, este propósito, ya sea a la persona a la cual Dios le quiere hablar, al pueblo o a aquellos que está dirigido esta profecía. Si vemos en la Biblia, encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento. Encontramos grandes profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, y vemos que la profecía es una de las maneras que Dios ha hablado a lo largo de la historia, a lo largo de la creación. Vemos también que hay muchas profecías en la Biblia que se referían a Jesús, que se referían a ese plan maravilloso que estaba detrás de todo, plan para salvarnos y para darnos vida. Ahora bien, en este tiempo igualmente Dios sigue hablando como lo hacía en el pasado. La palabra dice que Él no hará nada sin que lo revele antes a sus profetas, sin que nos haga saber a nosotros y nos dé entendimiento de lo que va a suceder. Pero cabe recalcar que tristemente el tema de la profecía hoy en día en la iglesia en la actualidad es un tema que la verdad hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día han salido muchas personas que supuestamente vienen diciendo profecía simple y llanamente porque es un campo o es un ámbito que lo hemos visto como que la persona que da profecía como que es digna de mirar, digna de alabar, y por el ego muchas veces personas salen a inventar cosas o a decir cosas que Dios sí reveló, pero que lo reveló a una persona. Entonces todos empiezan a decir, no, Dios a mí también me había dicho esto, Dios a mí también me mostró esto. Y vemos como una corrupción ha entrado a la iglesia, específicamente en el ministerio de la profecía. Por eso es muy importante tener en cuenta qué nos dice la palabra. Al momento de escuchar una profecía, cómo debemos reaccionar, cuál debe ser nuestra reacción, qué nos manda la palabra a hacer. ¿Será que debemos creer a toda aquella persona que dice, el Señor me reveló esto? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vemos en el libro de Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando se refiere aquí a espíritu se está con E pequeña, o sea que se refiere a los hombres. Podríamos decir que la palabra dice, no creáis a todo hombre, sino probad a los hombres si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No sé, tal vez has escuchado una profecía que supuestamente venía de parte de Dios y ha pasado el tiempo y esa profecía no se ha cumplido. Espíritu de hombre hablando, o el ego del hombre hablando, diciendo cosas que supuestamente Dios dijo, pero que en realidad no fue así. La palabra, en este contexto, Juan sabía que estas cosas pasaban, así como pasaba y pasaba en la iglesia primitiva. Y Dios nos dice a través de Juan, examina todos los espíritus. Cuando escuchemos una profecía no nos apresuremos a decir, esta profecía es de Dios, por más bonito que pueda hablar la persona, por más dialecto bonito, podríamos decir, que tenga la persona. Dios nos manda a examinar. No es malo que nosotros nos sentemos y escuchemos y digamos, hey, ¿será que esto viene de parte de Dios? Y lo analicemos en base a la palabra, en base a las escrituras. Esto es muy importante para no caer en el error, para no caer en el engaño, porque como ya nos dijo la palabra, hay muchos falsos profetas que han salido tanto en el tiempo que se escribió estos versículos de la Biblia que Juan escribió, como hasta en estos tiempos. Y más va a ir creciendo el engaño a medida que pasa el tiempo. Vemos en redes sociales profecías por aquí, por allá, profecía contra este país, contra esta persona. En fin, todo se ha vuelto como que un deporte. Pero contradictoriamente vemos, antes que iniciara la pandemia, ninguno de esos profetas salió a decir, no, viene una pandemia. Ninguno salió, pero posteriormente sí salieron muchos que decían, no, Dios me había mostrado eso. Entonces esos son los espíritus engañadores. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 en adelante dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Nuevamente la palabra nos dice
que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y más arribita dice, no apaguéis al Espíritu. Ese Espíritu se refiere al Espíritu Santo. O sea, la palabra nos está diciendo, si bien el Espíritu Santo habla, nos lo dice ahí, no lo apaguen. No debemos dejar de creer que Dios sigue hablando en este tiempo porque Él lo sigue haciendo. Por eso nos dice, no apagues al Espíritu, pero también nos dice, examínalo todo, retén lo bueno. Nuevamente, el llamado a examinar toda profecía, toda persona que venga a decir, no, Dios me dijo esto, hay que examinarlo. ¿Y cómo se examina esto? Interesante. En el versículo 17 dice, orad sin cesar. Esto es lo importante de estar en esa comunión. Cuando nosotros mantenemos esa comunión con Dios, orando constantemente, solamente así Dios nos va a dar el discernimiento o podremos entender lo que se mueve en el mundo espiritual. La palabra dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Y allí lo importante de la oración. Ya debemos de dejar de ir por la vida corriendo tras, vamos a ver qué dice este profeta, o a escuchar esta profecía, y la escuchamos y lloramos y temblamos y decimos el Espíritu Santo, pero si no tenemos una vida de oración, simplemente son nuestras emociones traicionándonos, nuestra humanidad haciéndonos escuchar un espíritu de mentira, que realmente no es la voz de Dios. Y de eso, repito, nuevamente abundan. Pero el mismo Dios nos dice, examina. Cuando Dios manda una profecía, Él no te va a decir, si alguien habla, si dice que es cristiano y habla, créele enseguida, ¿no? El mismo Dios te dice, examina. Dios no es temeroso a que tú examines una palabra que viene de parte de Él. Porque al final, si es de Él, si miras la palabra, simplemente va a sustentar esa profecía que Dios está dando. Así que es importante tener esto en cuenta. Más que ir corriendo tras profecía por aquí, profecía por allá, debemos orar sin cesar para tener el discernimiento, para que cuando una profecía llegue o una palabra profética se lance, nosotros podamos discernir si viene de Dios o no viene de Dios, si viene de parte del cielo o viene de parte de las tinieblas. Porque recordemos que el espíritu del anticristo es eso, engaño, falsos profetas, mentiras. Y es triste ver, pero la iglesia se ha vuelto como que un centro donde estos ministerios de profecía son los que más rápido crecen. Y lo triste es que muchas veces no es por el hecho que son profetas genuinos de parte de Dios, sino que a las personas les llama mucho la atención decir o escuchar a una persona que dice Dios me dijo. Tanto así que aman más escuchar este tipo de personas que realmente buscar la voluntad de Dios, orar y tener conocimiento e intimidad con Dios. Entonces es importante. Con el tema de las profecías debemos ser muy cuidadosos para no caer en el engaño, para no creer una palabra que realmente no viene de parte de Dios. Recordemos que la misma Biblia dice que esa es la palabra profética más segura. Examinemos todo con base a lo que ya está allí para no ser engañados en este tiempo.